En una disolución de líquidos A y B, la fracción mol de A es 0.3713 y los volúmenes molares de A y B son 188.2 centímetros cúbicos sobre mol y 176.14 centímetros cúbicos sobre mol, respectivamente. Las masas molares de A y B son 241 gramos sobre mol y 198.2 gramos sobre mol. ¿Cuál es el volumen de una solución de 2 kilogramos de masa? Lo primero que tenemos que hacer aquí es obtener el peso molecular de la mezcla. La fórmula para obtener el peso molecular de la mezcla es la sumatoria de la fracción mol por los pesos moleculares. Por lo tanto, sustituimos aquí los valores dados, que es la fracción mol y los pesos moleculares, y obtenemos por consiguiente el peso molecular de la mezcla, el cual es de 214.1287 gramos sobre mol. Con la fracción mol de A y B se obtiene el número de moles de A y B. Entonces, por lo tanto, el número de moles de A se obtiene multiplicando la fracción mol de A por el número de moles de la mezcla y nos da 3.4679 moles de A, del líquido A, y del líquido B se hace lo mismo y obtenemos 5.8721 moles. Luego, aplicando la regla de la sumabilidad, el volumen de mezcla es igual a la fracción mol por el volumen molar de mezcla más la fracción mol del líquido B más el volumen molar de mezcla del líquido B. Entonces, por lo tanto, aquí ya nomás iría a sustituir valores, los números de moles por los pesos moleculares, y obtenemos el volumen de mezcla, el cual es de 1686.9704 centímetros cúbicos. Bueno, yo soy Dulce Daniela Contreras Niño. Voy a explicar el problema número 3 del segundo parcial. Estoy en un equipo de 3 personas contándome y bueno, a continuación lo voy a explicar. Bueno, en el problema nos está diciendo que dos líquidos A y B forman disoluciones ideales, nos dan sus respectivas presiones, que son 100 y 600 milímetros de mercurio a 80 grados Celsius. El inciso A y el inciso B de este problema se hacen de manera junta porque nos pide en el A trazar las curvas de presión de vapor de cada compuesto puro y la presión total en función del componente A. En el inciso B dice calcular la variación de composición del vapor en equilibrio y trazar la curva de vapor. Tenemos que registrar nuestros datos. Vamos a construir un diagrama PXY a la presión indicada, que es 80 grados Celsius. Aquí están las presiones, la temperatura con sus respectivas unidades. Bueno, para la composición en X elegimos datos arbitrarios. Yo lo puse de 0.03 en adelante hasta 1. La presión total la vamos a calcular, que va a ser la pendiente. Va a ser la presión de B más la resta de la presión de A menos la presión de B. Eso multiplicado por la composición en X. Y nos va a dar que, bueno, es la presión de B como tal. Al arrastrar todo, nos va a dar... ¿Qué sería la presión total? Que es el intervalo de 100 a 600. Para calcular la composición en Y, tenemos que va a ser el producto de la composición en X por la presión en A entre la presión total. Y bueno, nuestra gráfica va a ser la siguiente.
el diagrama PX va a obtener estos valores, como la composición en X y la presión total. Este es el componente A. Del componente B, como lo está pidiendo en el inciso B, va a ser esta su gráfica. ¿Cómo lo vamos a graficar? Bueno, será el diagrama PY y van a ser los valores en la composición de Y y los valores de la presión total. Este es eje X y este es eje Y. Este es dB. Y bueno, de cada componente puro va a ser este. Este es el de A y este es el de B. ¿Cómo lo graficamos? Bueno, como vimos hace un momento, esta es la serie PX y esta es la serie PY. PX va a ser estos valores y estos, bueno, estos hasta 1 y 100, y PY van a ser estos valores. Bueno, de ahí el inciso C de este mismo problema nos está diciendo que una disolución que contiene 40% de moles de B se coloca en un recipiente previamente evacuado de tamaño tal que a 80 grados Celsius se evapora un tercio del líquido. Calcular las composiciones de las fases finales y graficarlo. Bueno, ordenamos nuestros datos. La solución estaba en 40% de moles de B. La temperatura a la que está evaporando el líquido es 80% y tenemos que se ha evaporado un tercio. Y nos está preguntando cuáles van a ser las siguientes fases. Y bueno, por ende, cuál va a ser la temperatura. Tenemos que se evapora un tercio, entonces queda un 26.67% de la composición. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque va a hacer el cálculo de el 40% menos el producto del 40% por un tercio que se está evaporando o por lo que se está evaporando. Y esto pues, solamente la fórmula solamente lo tenemos que arrastrar. ¿Por qué? ¿Por qué no cambian los valores? Bueno, porque esta fórmula, los signos aquí nos están diciendo que estos valores no van a cambiar, solo va a cambiar estos valores a los que se va a multiplicar. Es decir, este 40 no se va a cambiar y este 40 tampoco se va a cambiar, solo va a cambiar el 2 tercios y el 1 entero. Bueno, cuando tenemos 2 tercios, es decir, cuando tenemos la mitad en el líquido y la mitad evaporada, nos está diciendo que tenemos un 13.33% a una temperatura de 160 grados. ¿Cómo sabemos la temperatura? Bueno, va a ser el producto de la multiplicación, multiplicando los 80 grados Celsius por el 1 tercio, por los 2 tercios que se están evaporando, entre el 1 tercio de los 80 grados Celsius. Y de manera análoga va a ser que a 240 grados Celsius se evaporó totalmente la disolución y aquí nos está diciendo que ya no hay ningún porcentaje o que ya no hay disolución, que ya todo se ha evaporado. ¿Cómo calculamos la temperatura? Bueno, va a ser 160 grados por 1 entre los 2 tercios. Al graficarlo, aquí hice 2 gráficas, la composición en cuestión de la fracción, 1 tercio, 2 tercios y 1, va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando también la temperatura. Y para verlo como ya cuánto tenemos en cuestión de porcentaje de las moles, tenemos que inicialmente, no inicialmente, sino cuando teníamos un tercio es de 13.33% a 80 grados, de 26.67 a 80 grados. Cuando tenemos 13.33%, tenemos que la temperatura está haciendo a 160 grados. Y a los 240 grados tenemos que ya no hay disolución.
en el último inciso de este problema tenemos que otra disolución del componente B en X 0.6 en equilibrio se evapora un recipiente abierto a una temperatura de 80 grados Celsius hasta la que la presión de vapor disminuye hasta alcanzar el 80% de su valor inicial. Nos están preguntando cuál es la composición del líquido final y cuántas moles de líquido aproximadamente quedan después de la evaporación, suponiendo 100 moles iniciales. Anotamos nuestros datos. Esta es la composición en B, las moles, que son 100, que nos está diciendo que aquí consideramos 100, los 80 grados a los que se está evaporando, los 600, la presión, que nos las dio desde el inciso A, y, bueno, que no es el problema originalmente, y que la presión se está evaporando un 80%. ¿Cómo lo vemos más fácil? Bueno, aquí tenemos nuestro 100%, nos está diciendo que se va a calentar y después de un tiempo se evaporó un 80% y nos está quedando un 20%. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la cantidad de moles y su composición? La presión la calculamos multiplicando sacándole el 80% a 600 milímetros de mercurio. Y aquí lo tenemos, que a 480 milímetros de mercurio tenemos que es 80%, es lo que ya se evaporó. Y el 20% es de 120 milímetros de mercurio. Esto va a calcularse mediante la presión inicial menos la presión a la que se está evaporando, y esta va a ser nuestra presión final. Para calcular las moles, ya que tenemos la presión, tenemos que 100 moles son a 600 milímetros de mercurio. Entonces, si 120 milímetros de mercurio fue el 20%, ¿cuántas quedan? Pues son 20. Lo calculamos que 120 por 100 moles entre los 600 milímetros de mercurio. Obviamente estas cancelan y nos quedan solamente en el valor de las unidades del mol. En cuestión de la composición, ya que tenemos las 20 moles, va a ser la multiplicación de las 20 moles por la composición inicial entre las moles iniciales que teníamos. Y aquí lo vemos. Este por este entre este. Y su composición final va a ser de 0.12. Bueno, este es todo el problema 3, los 4 incisos que nos dan y lo que nos pide calcular. Bien, para el problema 4 que dice, para el sistema acetona número 1, metanol 2 y agua 3, considerando un comportamiento ideal, determine, inciso A, la presión de burbuja en condiciones de 110 grados centígrados y la fracción molar en líquido 1, 0.32 y la fracción 2, 0.23. Inciso B, la presión de rocío en condiciones de 134 grados centígrados y la fracción en vapor 2, que es de 0.57, y la fracción 3, que es 0.2. Para el inciso C, la temperatura de burbuja en condiciones de 101.33 kilopascales en fracción líquido 0.25 y la fracción 2 en 0.25. Y el inciso D, la temperatura de rocío en condiciones de 152 kilopascales y la fracción en vapor 1 en 0.6 y la fracción 3 en 0.2. Bien, para el inciso A, que es la presión de burbuja, tenemos las condiciones de las primeras dos fracciones en líquido, que es 0.32 y 0.23, recordando que la sumatoria de las tres debe dar 1, por lo tanto la fracción molar líquido 3 nos da de 0.45. Ahora, utilizando las ecuaciones de Antoine, para la primera condición de la presión 1 a 110 grados centígrados, utilizamos el logaritmo natural de la presión 1, que es igual a las constantes de 4.2184 menos 1197.010 sobre la temperatura que nos dan, que es de 110 grados, más 228.0
.060 grados centígrados, y esto es igual a 4.759 bares, que equivale a la acetona. Para el metanol es el logaritmo natural de la presión 2, que es 5.20277 menos 1580.080 sobre 110 grados centígrados más 239.5. Esto es igual a 4.8061 bares, que esta es del metanol. Y para el agua, la presión 3 es igual al logaritmo natural de la presión 3, que es igual a 5.11564 menos 1687.537 sobre 110 grados centígrados más 230.17, que esto es igual a 1.4281 bares. Bien, ahora utilizando la ley de Dalton de las presiones parciales, se expresa de la siguiente manera: presión total es igual a la presión parcial de 1 más la presión parcial de 2 más la presión parcial de 3. Recordando que las presiones parciales de la presión parcial se puede expresar de la siguiente manera. Una es la fracción molar en vapor por la presión total, o la fracción molar en líquido por la presión del componente puro. Como aquí nos están dando fracciones molares de líquidos, vamos a utilizar esta, y por lo tanto la presión total es igual a la sumatoria de las fracciones molares en líquido por las presiones parciales. Y ya sustituyendo datos, es igual a 0.32 por 4.759 más 0.23 por 4.8061 más 0.45 por 1.4281. Por lo tanto, la presión de burbuja es igual a 3.2771 bares. Ahora, igualando la ecuación de Dalton y la ecuación de Raoult, tenemos que encontrar las componentes de las fracciones molares de vapor. Despejamos la fracción de vapor y nos queda que es de 0.32 por 4.759 bares sobre 3.271 bares. Esto es igual a 0.4655. Para la fracción molar en 2, 0.23 por 4.8061 bares sobre 3.271 bares. Esto es igual a 0.3379. Y por ende, haciendo la resta, que nos debe de dar 1, la fracción molar 3 es de 0.1966. Ahora bien, para el inciso B, que nos piden la presión de rocío, nos dan las condiciones de 134 grados centígrados y las fracciones molares en vapor, la segunda que es de 0.57 y la tercera que es de 0.2, y haciendo la resta, recordando que la sumatoria debe dar 1, la fracción en vapor 1 nos da de 0.23. Ahora, ocupando las ecuaciones de Antoine con las debidas constantes obtenidas de literatura, tenemos para la presión 1, el logaritmo natural de la presión 1 es igual a 4.2184 menos 1197.010 menos la temperatura que nos dan, que es de 134 grados centígrados más 228.060. Esto es igual a 8.1712 bares. Esto es para la acetona. Para la presión 2 es el logaritmo natural de la presión 2 es igual a 5.277 menos 1580.080 más, sobre 134 grados centígrados más 239.5. Esto nos da como resultado de 9.3821 bares para el metanol. Y para el agua obtuvimos el logaritmo natural de la presión 3 es igual a 5.11564 menos 1687.537 sobre 134 grados centígrados más 230.17 grados centígrados. Esto nos da como resultado 3.0318 bares, que es para el agua. Ahora, haciendo la sumatoria de la fracción mol en vapor sobre las presiones parciales de los tres componentes, nos queda ya sustituidos 0.23 sobre 8.1712 más 0.57 sobre
9.3821 más 0.2 sobre 3.0318, todo esto multiplicado por la presión total igual a 1. Y como necesitamos encontrar la presión de Rossio, la despejamos y nos queda que es de 1 sobre la sumatoria de las fracción mol sobre las presiones parciales. Y ya sustituyendo datos, la presión queda de 1 sobre 0.154 y esto es igual a 6.49350 bares. Este es el valor de la presión de Rossio. Pero como nos están dando las fracciones molares en vapor, necesitamos encontrar las fracciones molares en líquido y igualando la ecuación de Dalton y la de Raoul, despejamos a la fracción molar en líquido y nos queda para la fracción 1 es de 0.23 por la presión total que es de 0.49350 sobre la presión parcial de 1 que es de 8.1712 y nos queda que es de 0.1827. Para la fracción 2 es de 0.57 por la presión total de 0.49359 sobre la presión parcial de 2 que es de 9.3821 y nos queda de 0.3945. Y finalmente para la fracción 3 es de 0.2 por 6.49350 que es la presión total sobre 3.0318 y nos da como resultado 0.4283. Haciendo una sumatoria de las tres fracciones nos da como resultado 1. Para la temperatura de burbuja tenemos los datos de 101.33 kilopascales, que equivale a 1.013 bar, y las fracciones mol en líquido tenemos la 1 y la 2, que son de 0.25. Por lo tanto, para obtener la fracción mol de líquido, la tercera, se realiza una resta de 1 menos 0.5, nos daría 0.5 la tercera fracción mol. Ocupamos las presiones parciales de Dalton, las cuales también se pueden expresar como la presión total es igual a la fracción mol de líquido por la presión parcial, y esto se va a multiplicar por la inversa de la presión 3, de la presión parcial 3, para así poder obtener la volatilidad relativa de A13 y A23. Y para esto también se va a realizar aquí un despeje de la presión total, para así poder obtener la presión parcial de 3, la cual más adelante vamos a obtener. Y para obtenerlos, la volatilidad relativa, se realiza una resta del logaritmo de A13 menos el logaritmo de presión 3. Por lo tanto me quedaría aquí logaritmo de A13 es igual a menos 0.89724 más 1687.537 sobre grados Celsius más 230.17 menos 1197.010 sobre grados Celsius más 228.060. Eso sería el logaritmo de... Para el logaritmo de A23, que equivale al logaritmo de presión parcial de 2 menos presión parcial de 3, nos da equivalente a 0.08713 más 1687.537 sobre grados Celsius más 230.17 menos 1580.080 sobre grados Celsius más 239.5. Y así obtenemos el logaritmo de A23. Y para obtener las temperaturas de la presión de burbuja, de la burbuja, es la temperatura 1 a 1.03 bar. Para esto ocupamos las constantes de Antoine que se obtuvieron en el primer inciso, y solo se sustituye se realiza un despeje para poder sustituir el valor de la presión, y de tal manera que obtengamos la temperatura que se espera. En la temperatura 1 nos da un valor de 56.56 grados Celsius. En la temperatura 2 nos da 64.95 grados Celsius. Y la temperatura 3 me da 100.53 grados Celsius.
Y haciendo un promedio de estas tres temperaturas, tenemos que es 74.013 grados Celsius. A continuación se procede a obtener la temperatura de burbuja. Para esto tomamos el primer valor de 74.013 y con las ecuaciones ya mencionadas del logaritmo de A13 y A23 se realiza un despeje de tal manera que nos queda base 10 elevado a la ecuación y nomás el valor de Celsius se sustituye por la temperatura de 74.013 y obtenemos el valor de A13 que es de 4.8739 y el valor de A23 de 3.9353. Para la presión 3 ocupamos la ecuación A, la cual es presión 3 es igual a 1.013 bar sobre 0.25 A13 más 0.25 A23 más 0.5. Por lo tanto, se sustituyen los valores ya obtenidos de A13 y A23 y nos da por consiguiente 0.3748 bar. Y para calcular la temperatura 3 de Antoine, nada más recurrimos a la constante de Antoine, a la ecuación de Antoine, y se realiza igualmente un despeje de tal manera que nada más sustituimos el valor de la presión, el de 1.03 lo sustituimos por 0.3748 y nos da 74.3384 el valor de temperatura. Y se procede a realizar otro cálculo realizando los mismos pasos anteriormente mencionados y al final la temperatura 3 de Antoine nos da 74.3702 y al no variar demasiado los decimales se opta por elegir la temperatura de la burbuja como la de 74.3702 grados Celsius. Ahora bien, para el inciso de que nos piden la temperatura de rocío, que nos da la presión de 152 kilopascales, lo convertimos a bares y nos da 1.52 bares. Nos dan las fracciones molares en vapor, la 1 que es de 0.6 y la 3 que es de 0.2. Por ende, haciendo la resta que nos debe dar 1, nos da la fracción molar de 2 que es de 0.2. Ahora bien, haciendo la sumatoria de las fracciones molares de vapor por la presión total sobre las presiones parciales nos debe dar a 1. Factorizando la presión total nos queda que es la fracción molar de 1 sobre la presión parcial de 1 más la fracción molar de 2 sobre la presión parcial de 2 más la fracción molar de 3 sobre la presión parcial de 3 por la presión total y lo vamos a multiplicar por la presión 1 del componente puro. Ahora bien, como se está multiplicando la presión 1 por cada una de las fracciones molares, nos queda presión 1 sobre presión de 1 del componente puro, igual para las demás fracciones molares, por ende nos da el valor de la volatilidad relativa, que simplificando nos queda la fracción molar de 1, porque estos se eliminan, más la fracción molar de 2, por A12 más fracción molar de 3 por A13. Ahora bien, para obtener los valores de A12 y A13 se hace una resta de los logaritmos naturales de las... aquí se utilizan las ecuaciones de Antoine. El logaritmo natural de la presión de 1 que es 4.2184 menos 1197.010 sobre grados centígrados más 228.060 grados centígrados menos el logaritmo de la presión 2 que es igual a 5.20277 menos 1580.080 sobre grados centígrados más 239.5. Haciendo la resta de estos términos nos queda que el logaritmo de A12 es igual a menos 0.98437 aplicando ley de signos más 1580.080 sobre grados centígrados más 239.5 menos 1197.010 sobre grados centígrados más 228.060. Esta es la ecuación para obtener A12. Para el logaritmo de A13 es igual al logaritmo de la presión 1 menos el logaritmo de la presión 2. Aquí vamos a ocupar las ecuaciones de Antoine para 1 y para 3.
y el logaritmo de A13 es igual a menos 0.89724 más 1687.537 menos grados centígrados más 230.17 menos 1197.010 sobre grados centígrados más 228.060. Ahora bien, para obtener las temperaturas de los tres componentes, utilizamos las ecuaciones de Antoine de cada uno y hacemos un despeje. Y nos queda 1197.010 sobre 4.2184 menos el logaritmo de la presión ahora convertida en bares, que es 1.52 menos 228.060, y esto es igual a 68.48 grados centígrados. Para el componente 2 es igual a 1580.080 sobre 5.20277 menos el logaritmo de 1.52 bares menos 239.5 y nos da 75.19 grados centígrados. Para el componente 3 es 1687.537 sobre 5.11564 menos el logaritmo de 1.52 bares menos 230.17 y nos da 111.8662 grados centígrados. Ahora bien, para obtener la temperatura promedio hacemos sumatoria y dividimos entre 3 y nos da 85.1787 grados centígrados. Ahora utilizamos esta misma temperatura para obtener los valores de A12 y A13, sustituyendo esta temperatura en las ecuaciones ya antes mencionadas, aquí en los espacios de grados centígrados, y despejando A12 y A13 nos queda el exponente 10 a la ecuación. Y nos queda para la primera temperatura nos da de 1.1503 para 1.2 y 4.2923 para 1.3. Y para obtener la presión de 1 nos vamos a esta ecuación y aquí sustituimos los valores de A12 y A13 ya antes mencionados. Y nos queda que para la primera temperatura la presión del componente 1 nos da de 2.5665 bares. Ahora bien, como estuvimos trabajando con la presión de 1, nos vamos a la temperatura de 1 y aquí vamos a sustituir la presión de 1 y nos da 1197.010 sobre 4.2184 menos el logaritmo de 2.5665 bares menos 228.060 y nos da la temperatura de 86.1934. Ahora, ocupando esta misma temperatura, hacemos el mismo procedimiento y calculamos los valores de A12 y A13, sustituyendo esta temperatura ahora en estas dos ecuaciones sobre los espacios de grados centígrados, y nos da los valores de A12 y A13 de 1.1428 para 1.2 y 4.2449 para 1.3. Ahora, para encontrar la presión 1 nos vamos a esta ecuación y sustituimos los valores de A12 y A13. Por lo tanto, la presión de 1 para la temperatura 2 es de 2.5498 bares. Ahora bien, para obtener la temperatura 2 de Antoine sustituimos el valor de la presión 2 en esta ecuación y nos queda de 1197.10 sobre 4.2184 menos el logaritmo de la presión, que es de 2.5498 menos 228.060, y la temperatura 2 nos da de 85.9597. Ahora, ocupando esta temperatura, que sería la tercera, igual hacemos el mismo procedimiento para encontrar A12 y A13, sustituyendo esta temperatura ahora en las ecuaciones de logaritmo de A12 y A13, aquí en los espacios de los grados centígrados, y nos arroja los datos para A12 1.1445 y para 1.3 4.2558. Ahora bien, para encontrar la presión de 1 nos vamos a la ecuación y sustituimos los valores ya encontrados de A12 y A13, y por lo tanto la presión 1 nos da de 2.5536 bares. Y para encontrar nuevamente la temperatura de Antoine
Sustituimos esta temperatura aquí y nos da la ecuación de 1197.010 sobre 4.2184 menos el logaritmo de 2.5536 bares menos 228.060 y la temperatura 3 nos da de 86.013 y por lo tanto concluimos que la temperatura de rocío es de 86.013 grados centígrados.